a grabar. Bienvenidos todos a Arturo García Torres, qué gusto. Recibimos las disculpas de tu señora, a ver si en otra ocasión podemos conocerla por aquí. Y bueno, pues vamos a comenzar. Hoy tenemos una agenda apretada. Lo que vamos a hacer hoy es escuchar al doctor Sergio Guyayer, que nos va a hacer una introducción sobre el contexto, es doctor en historia, sobre el contexto histórico, religioso, político del fin del reinado de Isabel hasta llegar a Milton, pasando por los distintos reyes decapitados o no, y por este conflicto entre monárquicos y republicanos y la parte religiosa, y le pedí que le dedicara unos minutos de manera breve porque tenemos una gran agenda. Luego yo voy a hablar un poquito de Milton, también 5 minutos, no mucho más que eso, y un poquito de la biografía del doctor Johnson de Boswell. Y acabando eso, vamos a entrar en las novelas que tienen como leitmotiv el personaje de Robinson Crusoe. Entonces, vamos a hablar primero de la de Defoe, luego de la de Tournier, luego de la de Coetzee. Pero bueno, pues las cosas, la sincronicidad, dice Jung, es el encuentro no causal entre dos cosas, y en este caso es entre dos amigos, o una amiga y todos nosotros, y una obra. Resulta que Laura Bueno, que vive en Baja California, escribió, y que es amiga de Jesús Alberto, escribió una novela sobre Alexander Seldrick, que es el personaje real que le dio, que fue el modelo para Robinson Crusoe. Y esa novela la acaba de publicar, seguramente nos va a decir cómo la podemos adquirir, etcétera. Pero bueno, pues eso vuelve, tenemos una cuarta novela, en este caso no sobre Robinson, pero sí sobre el modelo. Entonces, después de que yo comente estas 3 novelas, ella nos va a platicar de su propia novela, y después de eso abrimos el diálogo para todos. Entonces, como vean, pues tenemos mucho de qué hablar, así es que vamos a comenzar para aprovechar el tiempo y que al final todos también podamos platicar un poquito de nuestras lecturas y de cómo vio todo. Entonces, mi querido Sergio Guyayer, te agradezco mucho que estés aquí y que nos compartas tu conocimiento. Así es que si nos quieres comentar lo que me mostraste en ese ensayo, que te decía que con mucho gusto lo puedes subir al chat, y darnos ese pequeño panorama en unos minutos. Muchas gracias, adelante. Gracias, Toñito. Pues mira, ya me permití compartirlo en el chat, lo pueden ahí seguir, ahí está el ensayo completo. Realmente Milton merece muchísimo más que eso, pero bueno, es un pequeñísimo tributo a toda su obra, porque es una piedra angular del Estado moderno inglés, no solamente por cómo es el escritor, sino por su participación en la República Puritana de Cromwell. Él fue secretario de Estado de Cromwell, y su participación su pluma fue muy decisiva para justificar el regicidio por el que habían pasado los ingleses en 1649, cuando decapitan a su rey y pues, transforman al Estado inglés realmente en un Estado moderno. Estas bases no las pudo transmitir Isabel I al Estado inglés, porque para el mantenimiento de esa paz, de esa estabilidad de la que gozó Inglaterra en el siglo XVI, fue necesario que las instituciones isabelinas, especialmente la Iglesia Anglicana, de la cual ella era la cabeza, tuviera una jerarquía y concretar esa jerarquía en el pueblo. Es decir, Isabel gobierna con la jerarquía eclesiástica, y bueno, la máxima para el siglo XVI en Inglaterra es esa: no bishops, no king. Sin embargo, esta situación
pues no podía poner a Inglaterra a la cabeza de un Estado moderno, ni a la cabeza de un estado que pues fue supremacista en todos los ámbitos en Europa y en el mundo, ¿no? Había que transformar a Inglaterra, y se sacudió Inglaterra en el siglo XVII, pues con dos revoluciones, varias conjuras, una guerra civil, cuyo resultado de todo esto pues fue limitar el poder del déspota, porque bueno, mientras en toda Europa había un despotismo ilustrano del cual no se escapaba desde luego el Vaticano, eh, en Inglaterra se limitó por completo la participación del rey y se dirigió a una república parlamentaria, aun cuando regresó la figura del rey, porque Cromwell gobernó Inglaterra como Lord Protector, pues vaya, durante varios años, ¿no? Hacia 1658 el poder pasa a su hijo Ricardo, pero esto ya no pudo, no se opuso a la restauración de la monarquía parlamentaria y eleva nuevamente al trono a Carlos II Estuardo, ¿no? Se reavivan las diferencias nuevamente, porque Jacobo II es de filiación católica y existe una nueva revolución llamada la Glorious Revolution, donde este rey Jacobo, un Estuardo, es obligado a huir a Francia, cede el parlamento a la corona a Guillermo de Orange, holandés por cierto, pero casado con una hija de Jacobo I, con María. Guillermo II suscribe finalmente la Bill of Rights, es la Carta de Derechos y Deberes del monarca para con el Parlamento, y se inicia así una monarquía limitada en la que están garantizadas las libertades fundamentales de la sociedad civil. Transcurren cerca de 40 años de luchas y conflictos para que Inglaterra saliera victoriosa, encontrando los fundamentos de un Estado moderno y una sociedad progresista que conservaba a la vez una monarquía, pero ya limitada, y que a diferencia con todos los países europeos, era una forma pues democrática en donde la nueva relación entre el soberano había una relación entre el soberano y las cámaras. Se conforman ahí las fuerzas políticas tradicionales inglesas, que son los Whigs y los Tories. Los Whigs son los representantes de los intereses comerciales y de las libertades religiosas. Los Tories eran conservadores vinculados a la iglesia y a la defensa del mundo rural. Y fue el equilibrio político fundacional del Estado moderno inglés que los lanzó a ser la nación más progresista del orbe. Su déspota ya había sido decapitado casi un siglo y medio antes de que lo hiciera en Francia la revolución en 1789. Este es el contexto inglés, este es el contexto de la Inglaterra que, bueno, aparte pasa en 1665 por una gran peste y en 1666 por un incendio que devasta toda Londres, ¿no? En este ambiente nace, incursiona en la sociedad y en la política John Milton. Es hijo de un scrivener, es una profesión que reunía conocimientos de notaría, leyes, un poco de arte, en donde todavía en esa sociedad el analfabetismo estaba aún muy difundido entre las clases pudientes. Londres era una ciudad para entonces de unos 200,000 habitantes y desde hacía algún tiempo ya William Shakespeare, escritor de teatro, estaba alcanzando ya un gran éxito en esa sociedad ya jacobina. A los 16 años, Milton estudia en Cambridge, en el Christ's College. Corren los años de 1632 y hacia esa fecha ya nuestro escritor ya no está en Cambridge, no desea seguir con la carrera del padre, de Scrivener. Se retira al solar familiar en el campo con el apoyo económico de su padre, quien no lo reprochó, el que se sintiera atraído y predestinado a la poesía, siendo sus maestros básicamente Homero y la Biblia. A los 30 años toma la decisión de abandonar el solar campestre, emprende un viaje durante varios años a Europa, es acogido ahí por los círculos intelectuales de Italia y Francia, conoce a Galileo, que en aquella época es obligado por la Inquisición a retractarse de su teoría
en donde el Sol es el centro de nuestro sistema planetario. Para entonces Milton es un férvido protestante, pero en tierras católicas, o sea, está en Europa. Regresa a Inglaterra cuando la Guerra Civil Inglesa de 42 al 48 y Milton empuña su pluma al lado de Cromwell, escribe lúcido y severo contra el poder de los obispos y sus poderes y escribe acerca de la reforma del Estado inglés y de la educación de los jóvenes. En 49 se ejecutan a Carlos I y se convierte en el puntero teórico del nuevo régimen. Es secretario de Estado para lenguas extranjeras, ocupándose de la correspondencia con los gobiernos extranjeros. Hacia 1652 se queda ciego. Un año después muere su esposa y en 58, con la muerte de Cromwell, termina la República Puritana y sus obras fueron quemadas. Y aunque se respetó la vida del escritor, fue el fin de la vida pública de Milton, quien se retira a dictar a sus hijas y a su esposa El Paraíso Perdido, publicado con un éxito rotundo en 1667 y alcanzando una segunda edición 2 años más tarde, al igual que se publicaba ya en toda Europa, la muy aclamada obra. Para la crítica, pues Milton es abominable para los Tories, pero es genial para los Whigs. A la luz de su misma doctrina cristiana, la obra póstuma de Milton, el autor revela que no estaba dispuesto a admitir intromisión alguna entre la conciencia individual y Dios, oponiéndose por consiguiente a cualquier tipo de iglesia. Otras importantes declaraciones se encuentran en el escrito como la negación de la predestinación, la teoría de Calvino, la creencia en el libre albedrío y una concepción del todo particular en la exigencia moral de contribuir a la fundación en la tierra de una república de santos, donde la individualidad no sea marcada por la propiedad, sino por la conciencia. O sea, esta es una gran utopía miltoniana. Entre los victorianos favorables a Milton son particularmente dignos de mención Arnold, ya en el siglo XIX, y Alfred Tennyson, quien viene en Milton al hijo del Renacimiento y del puritanismo, que supo conciliar los tesoros del mundo de los clásicos con los de la Reforma Protestante, haciendo de su poesía una fusión de armonía clásica con un drama moderno. Tennyson, a su vez, reconoce las raíces clásicas exaltadas en su obra, pero reconoce por igual al poeta didáctico, es decir, finalmente Oye, Sergio, es un barroco. esas lecturas posteriores yo creo que las podemos leer todos en el ensayo. Yo creo que podemos quedarnos aquí para ver el momento y ya luego los demás pueden terminar de leer el ensayo, para no leer el ensayo aquí en voz alta, ¿no? Muy Entonces, bien. muchísimas gracias, creo que ha sido Gracias. muy ilustrativo todo esto. Me permití compartírselo en el chat. No, ahí yo lo tienen. ya lo leí, pues ahí está, estupendo, pero ya no me quiero Muy ir interesante, gracias. Hay un fragmento del Paraíso Perdido ahí al final del ensayo, y bueno, toda la obra es bellísima, ¿no? Es por el caudal de musicalidad que tiene, de majestuosidad que tiene, por todos los elementos que conjuga. Sí, bueno, pues mira, yo creo, no, al contrario, muchas gracias, Sergio. Yo creo que aquí sería muy interesante, aunque no es el espacio como para analizarlo, probablemente la obra cumbre de la alegoría cristiana, pues es la Comedia de Dante, y la obra cumbre de este lado protestante, pues es precisamente El Paraíso Perdido. Yo, en lo particular, bueno, lo estuve leyendo, siento que si bien es cierto que en términos de lenguaje, pues va a seguir siendo una obra maestra del inglés de la época, me parece también que ha perdido mucho de su atractivo en términos del contenido, porque esta idea del bien y del mal, de Satán, el paraíso, Adán y Eva, me parece que si bien desde el punto de vista de la literatura está escrito de una manera estupenda, me parece que haciendo esta comparación, pues estos círculos del infierno que inventa Dante hace una alegoría, unas imágenes que tienen una fuerza literaria que perdura quizá más que las imágenes de Milton, que me parece que muchas de ellas pues son imágenes que vienen de la misma Biblia. Pero bueno, lo cierto es que no me quiero meter en ese debate, simplemente comentar eso, pues como su nombre lo dice, Satán se pone de acuerdo para emprender una lucha en contra de Dios
y la mejor manera de hacerlo es convenciendo al hombre, o sea, teniendo el hombre como la trinchera, como el campo de batalla, mediante el cual Lucifer quiere ganar, digamos, esta batalla, ¿no? Y entonces vemos pues toda esta historia que ya conocemos de cómo Eva acaba comiendo la manzana, de cómo Adán, al ver que ella ya comió la manzana, decide seguir su mismo destino, por cierto, con algunos párrafos que suenan a la lectura de 2022, un poco misóginos acerca de la mujer que se comió la manzana porque es débil, porque o sea, hay una cosa, pues, que con las lecturas de hoy pudiera ser un poco ofensiva o políticamente incorrecta con respecto a Eva en tanto mujer, pero bueno, los dos son expulsados, la inocencia, el paraíso, en fin, todo esto pues ya un poco conocen esta historia, y luego hizo un segundo poema, El paraíso vuelto a ganar, recobrado, que tiene que ver con cómo Cristo viene a saldar esa deuda y permite liberar ese pecado original de alguna manera. Bueno, sin duda concuerdo con Sergio, independientemente de que me parece, cuando menos a mí en lo personal, que este tema ya pues se me hace ya un poco de modé, como dicen. Lo cierto es que es una obra cumbre de la literatura inglesa y de la poesía en lengua inglesa también, que Milton pues fue en un sentido fue un Borges también, porque se quedó ciego y dictaba. Es decir, hay muchas cosas de las que, además de su participación política, de la que ya nos habló Sergio. Entonces, sin duda, es un escritor al que vale la pena echarle un ojo. Y otro escritor al que vale la pena echarle un ojo es precisamente, bueno, un escritor, vamos a decir, de segunda, aunque fue de primera en su tiempo, que es Samuel Johnson. Samuel Johnson tuvo un escritor de un multitask, que escribió poesía, escribió todos los géneros, y sin embargo su obra ha quedado supeditada, o ha quedado un poco porque su amigo Samuel Boswell, al que se conocieron, por cierto, no desde la juventud, sino inició una serie de conversaciones con él, de pláticas, de viajes, donde Boswell, tomando notas, con una memoria excepcional, no había grabadoras, no había teléfonos con notas de voz, etcétera, fue pues haciéndole preguntas, un poco como compañero, como reportero, como cronista, como lo que ustedes quieran, y acabó haciendo una biografía del doctor Samuel Johnson que leí en estos días otra vez. Yo lo leí en un viejo tomo de la colección austral. No lo encontré, es un tomo amarillo, lo busqué, no lo encontré, al final lo encontré en Kindle en inglés y le eché una ojeada. Y bueno, pues termina la biografía precisamente con la muerte del doctor Johnson, de muerte natural, rodeado de su familia, etcétera. Pero esta se convirtió en la primera gran biografía intelectual de la historia de Inglaterra y de la historia de Occidente, probablemente. ¿Y cuál es la importancia de esta obra? Pues que, como digo, es una biografía intelectual que se concentra no solamente en la vida, en términos de los eventos que le pasan a uno, casamientos, muertes, hijos, premios, condecoraciones, puestos, cátedras, todo esto, viajes, etcétera, sino que es, como digo, una biografía intelectual. Se habla de cómo pensaba y de cómo fue evolucionando su pensamiento. Y esa es la escuela inglesa de biografía. Esa escuela inglesa de biografía creo que perdura hasta la fecha. Mientras que hay otra que pues quizás sea francesa, como las dos grandes, aunque en Estados Unidos quizás es la que predomina a estas alturas, que es la escuela de biografía, donde si bien es cierto que hay espléndidas biografías francesas intelectuales también, hay un interés en mostrar los trapos sucios, y no solo los trapos sucios, sino cosas que quizás Boswell no hubiera puesto
porque pertenecen a un terreno más íntimo y más privado, ¿no? Borges en el otro poema de los dones, después de decir por el sol, por esto, por aquello, dice por los íntimos dones que no enumero. Entonces hay una parte de discreción, etc. Y me acuerdo de alguna plática con Alejandro Brossi, mi maestro, el gran filósofo, que le molestaban estas biografías que sacan los calcetines sin lavar del cajón recóndito de la cómoda. Y Brossi decía pues que todos los escritores construimos nuestra propia biografía contando lo que queremos que se cuente y no contando lo que no queremos que se cuente. Entonces, pues hay cosas, en el segundo tipo de biografía, hay mucho de cotilleo, hay mucho de chisme, hay mucho de invasión a una privacidad y se le da mucha importancia a cuestiones personales, decisiones personales que por supuesto son decisiones subjetivas. Y las decisiones subjetivas es muy difícil hablar de ellas sin que se conviertan en un juicio de valor sobre lo que hizo o dejó de hacer tal personaje. En cambio, en la biografía intelectual, el juicio de valor tiene que ver sobre las ideas de la persona biografiada. Entonces creo que la biografía de Boswell, del doctor Johnson, pues es la mejor, quizás sigue siendo, no sé si la mejor, de muchísimas buenísimas, pues, pero fue la piedra angular de una biografía seria, una biografía de ideas, una biografía de contexto histórico, etcétera, y sigue siendo un referente. Es tan importante que, como les digo, creo que la biografía de él sobre Samuel Johnson es más importante que las obras de Samuel Johnson o que no la obra en su conjunto, quizás eso no lo sé, pero cuando menos quizá de las obras en particular, alguna obra en particular, ya lo que importa es la biografía de Boswell, ¿no? Entonces, si se quieren meter también en el tema, si alguno de ustedes está pensando, tiene a medio camino o conocen a alguien que está haciendo una biografía, pues me parece que es un referente, es una base, es una piedra angular y que vale mucho la pena leerlo. Bueno, dicho lo cual, pues ya son 20 para las 8, entonces me voy a apurar para entrar a lo que nos interesa. Y ya luego, si tenemos comentarios tanto sobre Boswell como sobre Milton, como sobre lo que nos compartió el gran Sergio, cosa que le agradecemos mucho, pues entonces ya hacemos las preguntas de todo al final para que no se nos vaya el tiempo. Bueno, tenemos 3 obras fundamentales. Bueno, una obra fundamental que sin duda es una obra muy importante para la literatura. Algunos consideran que es la primera novela moderna, eso lo dice mi amigo Mauricio, lo dice la historia de la literatura inglesa que mi querido Jesús Alberto me prestó y que estuve consultando. A mí me parece que la primera novela moderna es El Quijote, sin duda alguna, pero bueno, pues no vamos a entrar, pero sí es cierto que lo que sí es que moderna o no, que es un término que nos puede meter en complicaciones intelectuales, qué es la modernidad y cuándo empieza, etcétera, etcétera. Lo cierto también es que es una obra cumbre del relato de aventuras por un lado, y también por el otro, que la novela es una justificación de cómo el hombre llega y posee a una isla que es femenina, digamos, la posee, la somete, la utiliza de acuerdo a lo que él cree, necesita, etc. Entonces, voy a hablar muy poquito de la novela de Defoe para que lo poco que voy a decir nos permita compararla con las otras 2 novelas. Entonces, Robinson se pierde, bueno, se dedica al comercio, su papá no quería que se dedicara a navegar porque pensaba que iba a morir como el hermano que se enroló en el ejército y murió, pero él persiste y pues le empieza a ir bien vendiendo y comerciando y comprando cosas hasta que el barco en el que va se desvía y acaba encallando en una isla desconocida que sabemos ahora que es la isla de Juan Fernández.
Entonces ahí él llega, está solo, es el único sobreviviente, y pues vemos cómo pues sufre una serie de etapas a través de las cuales va encontrando primero la manera de sobrevivir y luego cómo va civilizando, vamos a decirlo así, la isla mediante el rescate de algunos de los granos que quedaban en el barco y cómo también va en la novela de Defoe se va contando su historia y él al mismo tiempo tiene un diario, lo que va a retomar Michel Tournier. Entonces tenemos la doble vía de los acontecimientos que se narran con la visión personal y subjetiva de él, que está de alguna manera contándose a sí mismo su propia historia. Entonces vamos viendo todo esto y de repente, cuando ya llevamos media novela o una cuarta parte, 40%, 50% de la novela, pasa algo increíble, y es que ve una huella humana que no es de su pie. Para esto, acabo de comprar este libro, se llama Huellas, es de un escritor que se llama David Farrier, está en Crítica y lo recomienda esta maravillosa escritora Esther Vallejo, que escribió El infinito en un junco. Y es un escritor escocés que tiene un taller de creación literaria en Edimburgo, y entonces lo compré y lo empecé a leer y me encontré un párrafo que viene al caso con lo que estamos platicando. Entonces, dice, voy a leer un párrafo. Pero puede que la huella más famosa, al menos la que ha calado más hondo en la imaginación occidental, en realidad nunca se hiciera. Y viene una cita. Un día, eso del mediodía, cuando me dirigí hacia donde estaba mi canoa, me sorprendió enormemente descubrir las huellas de un pie desnudo, perfectamente marcadas sobre la arena. Me detuve estupefacto, como abatido por un rayo, o como si hubiese visto un fantasma. Escuché y miré a mi alrededor, pero no, ni oí ni vi nada. Allí estaba muy clara la huella de un pie, con sus dedos, su talón y todas sus partes. No sabía ni podía imaginar cómo había llegado hasta ahí. Este descubrimiento de una única huella de un pie es el momento más icónico de Robinson Crusoe de Daniel Defoe, publicada en 1719 y para algunos la primera novela moderna. Robert Louis Stevenson consideraba que era una de las 4 escenas emblemáticas de la literatura y que más que cualquier otra había quedado grabada en la imaginación para siempre. Bueno, eso es, hay más cosas que no vienen al caso. Bueno, me pareció interesante leyendo este libro que al parecer no tenía relación con esto, la mención a la huella que encuentra Robinson de Viernes. Entonces, finalmente, él termina conociendo a Viernes, bueno, termina viendo ahí, hay escenas de canibalismo. Viernes es un araucano que llegó ahí, que escapó de los caníbales, está descrito por Defoe como precisamente un araucano, lo cual es interesante porque Coetzee lo define como un negro y Defoe, si mal no entendí, no lo define como negro en ningún momento. Y para hacer el cuento corto, pues toma a Viernes y lo empieza a educar, digamos. Es el hombre civilizado que va a educar al buen salvaje. El buen salvaje de Rousseau, bueno, Rousseau todavía no está ahí presente, pero es el buen salvaje que no sabe nada y que hay que educar, etcétera, ¿no? Y entonces lo que vemos en Robinson Crusoe es este esfuerzo por ir domesticando, enseñando, educando a Viernes. Al final de la novela encalla otro barco. Bueno, primero llegaron los españoles, después de los españoles hubo otro barco de ingleses,
y Robinson deja la isla y se lleva a Viernes y regresan a Inglaterra. Y en una segunda parte que leí en otro momento, porque ahora en esta edición que leí en Kindle no viene, yo recordaba que había visto un final donde Robinson había sido, Viernes había sido muerto en un combate atravesado por muchas flechas, pero eso no lo encontré en esta edición, y luego en la historia de la literatura inglesa vi que era una segunda parte que había publicado Defoe. Entonces, en resumidas cuentas, es una de las posibles lecturas, y aquí tenemos a nuestra doctora en sociología, a nuestra querida María. Una de las posibles lecturas de Robinson Crusoe es esta idea del hombre que cree que la naturaleza le pertenece, que tiene pleno dominio sobre ella y que puede hacer con ella lo que se le dé la gana, aunque eso implique destruir los árboles y cambiar el ecosistema, etcétera, etcétera, que es donde esa especie de justificación de que el hombre puede hacer lo que sea con el planeta, pues eso nos ha llevado a la crisis en la que estamos ahorita. Y no es casual entonces que surjan, o que Michel Tournier haya escrito en los 90s la primera antinovela de Robinson Crusoe. Sí, igual hay otras, pero bueno. En la novela de Tournier, que es una maravilla, lo que vemos es, en términos alegóricos, no me voy a meter en los detalles, pero en términos alegóricos lo que vamos viendo es cómo llega ya no el civilizado y el idiota de Viernes, que va a educar al idiota de Viernes, sino quien llega a la isla es un tipo absolutamente neurótico, como los aquí presentes. Bueno, yo sí, ustedes no. Absolutamente neurótico y absolutamente alienado, que en términos etimológicos pues es el que está fuera de, o sea, la neurosis nos saca de la comunión, la epifanía, el sato y la iluminación, la epifanía de los místicos y del budismo zen y de lo que ustedes quieran, pues está peleada con la neurosis. El neurótico no se puede iluminar, el neurótico no se ilumina porque no hay manera, vamos a decirlo así. Lo estoy diciendo no técnicamente, pero sí, igual sí, pero lo estoy diciendo para entendernos. Entonces, llega Robinson, al igual que en la novela de Defoe, Viernes aparece mucho después. Él vive diversos periodos, uno en el cual neuróticamente apunta con una muesca para saber cuánto tiempo ha pasado, para tener un calendario, etcétera. Luego se pierde en unas miasmas, en una especie como una suerte de pantano, como de manglar, etcétera, que es la parte neptuniana, para decirlo astrológicamente, donde él se pierde la noción del tiempo, donde está en una especie de, pues sí, de paraíso luminoso, donde se diluye, se disuelve, luego regresa y llega a la conclusión de que tiene que instaurar un orden. Entonces hace aunque es el único habitante, hace todo un orden jurídico, establece, luego se convierte en el poder político, decide ser el gobernador de la isla, pone horarios, fortificaciones, murallas, luego se pone a cosechar frenéticamente los granos que ha sembrado, al mismo tiempo eyacula sobre ciertas partes de la isla, y en las partes donde él está consciente de que ahí ha sembrado su semilla, surgen unas extrañas plantas que no crecen en ningún otro lado, y que él entonces empieza a sentir como que hubiera hecho el amor con la isla, que se vuelve femenina, y entonces tuvo una especie de plantas hijos con ella. Y entonces lo que vamos viendo es un proceso de locura febril y neurótica, alternada por periodos de misticismo con la isla, de pérdida de la conciencia individual. Hay un momento en que la clepsidra se le olvida ponerle agua, y entonces se acaba el tic-tac
que lo mantiene neuróticamente atado al presente, y entonces otra vez pierde la noción del tiempo, etcétera, y de repente aparece Viernes, el salvaje, pero el salvaje aquí no es el salvaje, es el pueblo originario, como diríamos hoy, que tiene una sabiduría ancestral, que está conectado con la naturaleza, y que lo que va a hacer es que va a ir desalienando a Robinson y lo va a reconectar con otro tipo de conocimiento. De hecho, pues había guardado polvo a Robinson y, pues mitad porque pues Viernes es un poco incontrolable, es una fuerza de la naturaleza, pues un día pues acercó el fuego a la pólvora y salió volando el orden que tan laboriosamente había estado construyendo Robinson en la isla, todo acaba volteado en 1000 pedazos, ¿no? Y para esto la novela de Tournier comienza cuando el capitán del barco donde él está es un holandés, le lee el tarot, ¿no? Y bueno, yo también leo el tarot y doy clases de tarot, y entonces le va diciendo lo que va a pasar. Y le habla, esto es antes de que encalle el barco y se muera el capitán holandés y él sea el único que se salva, pero le va describiendo en esas cartas lo que va a ir sucediendo, ¿no? Entonces, en eso que va a ir sucediendo, pues se anuncia la llegada de un amor solar pues de un amor jupiteriano, y Robinson no acaba de entender porque nunca tiene un intercambio erótico con Viernes. Si bien es cierto que ya no es como lo fue el Viernes de Robinson de Defoe, ya no es una especie de esclavo, de esclavo como lo fue una especie de mascota esclavo, porque en la novela de Tournier, inclusive Viernes, de repente juega, se disfraza de Robinson y juega que es Robinson, y entonces Robinson entiende el juego y se disfraza de Viernes, e intercambian personalidades. Bueno, esto de que intercambien ya nos da una idea de que ya no está, hola Paco, bienvenido, hola Angélica, bienvenida, ya no está esta idea de esa jerarquía absoluta que había en la primera novela. Bueno, la novela de Tournier termina con que pues llega finalmente el barco que habían estado esperando. Han pasado 28 años que fue también el tiempo que pasó para que descubrieran a Robinson, y pues Robinson decide irse con Viernes a Inglaterra, dejar ahí algunos de los que se amotinaron en el barco que había llegado antes, etcétera, y cuando sube a la barca que lo va a conducir de nuevo bueno, que en el cual por un momento piensa que va a regresar a Inglaterra, ve a un jovencito de unos 10 años, algo así, que es albino. Entonces pues como ustedes saben, no tiene pestañas o tiene pestañas blancas, etcétera, y finalmente decide quedarse con Viernes porque entiende que ya logró el reencuentro, bueno, al haber sido desprogramado por Viernes, pues entiende que ya no tiene sentido regresar a una Inglaterra. Ahorita te doy la palabra, Sergio. Regresar a una Inglaterra a la cual ya no pertenece, y decide quedarse con Viernes, pero para su sorpresa, Viernes se encarama al barco y se va, pero el muchacho, el güeyito, el güeyito, el muchacho, voy a silenciar, y cuando alguien quiera hablar, para que no nos contaminemos. Entonces, para la sorpresa de él, el muchacho albino se escapó del barco y decide quedarse con él, de modo que Viernes se regresa con los demás en el barco y el muchacho albino se queda con él. Entiende el Robinson de Tournier que se ha cumplido la profecía y que y decide llamar a este joven Jueves,
que jueves, como ustedes saben, es el día de la semana dedicado a Jove, es decir, a Júpiter, ¿no? Entonces, se va viernes el araucano, que lo desalienó, y llega este joven solar, este jovenzuelo que representa la luz y la abundancia y la confianza y todo lo que representa el planeta Júpiter, y ahí acaba la novela de Tournier, que es su primera gran novela. Después vienen otras dos, hay un tomo en Alfaguara donde están estas tres, la segunda es El Rey de los Alisos, que es una novela extraordinaria sobre el nazismo, donde el personaje principal es un ogro, que como el ogro de Hansel y Gretel se come a los judíos. Y la tercera es Los Meteoros, que es una novela sobre el amor homosexual de dos hermanos gemelos. Las tres están en Alfaguara, en un tomo, en un volumen que vale mucho la pena tener y leer, y también están en Kindle. Entonces yo aproveché, los tengo en francés, pero aproveché para comprar por 100 pesos, algo así, los 3 tomos en Kindle para los que tienen Kindle. Bueno, esa es la novela de Tournier escrita en los años 90. Viernes o Le Limbe du Pacifique, el Lamb du Pacifique. Y la tercera novela, pues la hace ni más ni menos que el premio Nobel Coetzee, y se llama Foe. Como ven, el apellido de Daniel Defoe, que es una sola palabra, Coetzee lo toma y pone Foe nada más. Y aquí tenemos algunos cambios en relación, voy a contar esta historia y luego ya les cedo la palabra a los que me la están pidiendo para no cortar esto. Me gustaría rápidamente pasar por las 3 novelas, y luego ya hacemos las preguntas y todo para no perder el hilo. Entonces, en la novela de Coetzee, Foe, aparece un personaje nuevo, un personaje diferente, que se llama Susan Barton. Se supone que Susan Barton es una mujer que su hija desapareció, aparentemente se la llevaron o la secuestraron en un barco a las Américas, y ella decide alcanzar a su hija para tratar de rescatarla, etcétera, etcétera, y es ella la que de repente encalla en la isla donde están Crusoe, así se llama el personaje, y Viernes, ¿no? Entonces, en la novela de Coetzee, Viernes no tiene lengua, y y cuando ella llega, Crusoe ha tenido varias fiebres terciarias espantosas, y ella lo cuida, y pues él le dice, Crusoe, que su historia, la historia de una mujer que ha naufragado, es una historia tan buena que debería describirla en un libro. Entonces vemos que aunque tenemos en la novela de Defoe y en la novela de Tournier un diario, y que en ese sentido la escritura está presente, en la novela de Coetzee la escritura en sí misma es uno de los personajes, ¿no? Y de hecho, termina la primera parte, el primer capítulo de la novela de Coetzee con la muerte de Crusoe al intentar regresar a Inglaterra, y donde dice que lo que le dejó al morir él a ella fue la historia de su isla. O sea, Crusoe le da a Susan Barton la historia de todo lo que hizo en la isla durante ese tiempo, ¿no? Entonces, de hecho, se regresa Susan con Viernes a Inglaterra y le dice una frase que es pues una de las frases yo creo más bonitas de la novela, que le dice, ¿verdad, Viernes, que escribí es hermoso? ¿No? Y ahí vemos cómo la novela de Coetzee está enfocada en el hecho, en el acto de escribir, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos viendo la historia de Susan Barton, y Susan Barton le dice ella llega a vivir a una especie de casa cuyo dueño es un tal señor Daniel Foe, y luego se van a vivir a la casa que él tenía porque él como que desaparece, y estando con Viernes en esa casa medio abandonada,
con pocos recursos, hay una muchacha joven que se para enfrente de la casa y está ahí durante horas, y pues ella le pregunta que quién es, y le dice que es Susan Barton, y le dice, pues es que yo soy Susan Barton, y le dice, pues sí, es que soy tu hija, tú me tuviste, tal y tal, etcétera. Y Susan Barton, la madre, le dice, tu padre se llama Daniel Foe, tú eres producto del parto de tu padre. Y es que Daniel Foe, pues es Daniel Defoe, es el escritor. Entonces, cuando dice, eres producto del parto de tu padre, pues está diciendo, pues es que es un personaje, tú eres producto de la imaginación de él. Para esto, Susan Barton decide que es una tristeza que el pobre de Viernes esté ahí en Inglaterra sufriendo, y decide llevarlo a Bristol para que se vaya a Jamaica o se vaya al África y ahí encuentra sus raíces. Pero se encuentra una bola de bandoleros que se ve que se van a aprovechar de él, o lo van a violar, o lo van a usar como esclavo otra vez, y entonces él decide que no puede hacerle eso a Viernes, porque Viernes de alguna manera es su hijo y es la relación que tiene con él. Bueno, pues lo de su hijo, pues obviamente no es literal, es metafórico, pero metafórico en el contexto de cómo Susan Barton se supone que es una especie de alter ego de Daniel Defoe y está también escribiendo toda esta historia, ¿no? De hecho, le había preguntado fue a ella que por qué no hablaba más de la época en la que ella fue a dar a Salvador de Bahía, la tierra de George Amado. Y ella dice, porque esa no es la historia es la historia de la isla y la historia del naufragio, etcétera, ¿no? Entonces, al final de la novela, antes de que muera el señor Foe, platican y dice, bueno, llega un momento en el cual ella y el señor Foe hacen el amor. Él la besa, hacen el amor, ella se monta encima de él y porque es la musa del escritor, y las musas, dice Coetzee, van encima. Es decir, esto no nos lleva al Kama Sutra, sino nos lleva a una especie de quién tiene el poder en la cama, el que está arriba o el que está abajo. Y entonces fue una frase maravillosa. Dice, hemos venido al mundo desde orígenes distintos. Fíjense qué cosa maravillosa. O sea, pero lo que plantea la novela es que finalmente Daniel Defoe, el escritor, existió. Susan Barton y su hija Susan Barton, pues también existen, igual que Viernes, desde otra realidad, la realidad del universo simbólico. Hemos hablado mucho, para los que han sido mis alumnos de astrología, pues la astrología es un universo simbólico y la literatura es un universo simbólico. Y del otro lado está el mundo real, el mundo objetivo, el mundo mensurable, el mundo que se puede estudiar, el mundo de la naturaleza. Pero en la novela de Foe se mezclan y se entremezclan, de modo tal que quién es el que existe en realidad. O sea, Foe ya no es Daniel Defoe, pero sí es Daniel Defoe, y todos son personajes de Coetzee, que son también los personajes de Tournier y el personaje de Defoe, etcétera, ¿no? Y en medio está Viernes, que representa a la naturaleza y al mundo. La novela termina, la novela de Coetzee, con que todo mundo se va difuminando, un poco como al final de Pedro Páramo, todo pues, como que se mueren Foe y Susan Barton, y el que queda muerto, entre comillas muerto, es Viernes, pero en el momento en que abre la boca, de Viernes surge un torrente de agua que equivale a estos ríos y manantiales de la isla. O sea, la isla habita dentro de Viernes, y Viernes es como el demiurgo que hace aparecer a la isla. Entonces, bueno, pues entonces Viernes llegó a la isla y es un araucano, o Viernes es la isla de cuya boca sale inclusive los personajes, y dice el autor que Viernes es la libertad.
Entonces, pues en esta novela de Coetzee, el personaje principal, como pueden ver, en cierto modo es la escritura y esta mezcla de realidades. Resumiendo, para cederle la palabra primero a los que quieren comentar esto, pero luego a Laura, que ahorita vuelvo a comentar y la vuelvo a presentar, tenemos en la novela de Defoe esta conquista de la naturaleza, el hombre civilizado y el buen salvaje. En la novela de Tournier, el hombre sabio que no es salvaje, que le quita lo neurótico a Robinson, lo vuelve a conectar con el universo, y al conectarlo con el universo y luego con Júpiter representado por este niño, hace que él prefiera quedarse en la isla. Y en la novela de Coetzee empezamos con un tercer personaje que además es mujer, lo cual es interesantísimo aquí para María y todas los estudiosos de teoría de género, que en la novela de Coetzee pues aparece una mujer, y esa mujer es la musa de Defoe. Y entonces, pues esto nos lleva también a estas historias de si Milena escribió lo de Kafka, que si la novia de Einstein fue la que le sopló la fórmula, etcétera, 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 ¿no? La mujer como el poder creativo que está detrás de los hombres supuestamente creativos, que en muchas ocasiones no lo somos tanto y que nos han soplado. Entonces vean que aquí tenemos pues un trenecito de 3 novelas basadas las 2 últimas en la de Defoe, y pues eso es una cosa fantástica, porque estamos hablando de un puente de 300 años, y yo creo que si bien las últimas 2 son muy recientes, esas relecturas de Defoe también son las lecturas de nuestro siglo XX y XXI sobre lo que pasó hace 300 años. Entonces el tema no solamente es literario, sino que va mucho más allá. Entonces, le voy a ceder la palabra a los que la pidieron, pero mi petición es la siguiente. Quiero presentar a Laura para que nos hable de su novela. Quizá yo creo que sea mejor hacerlo así, que ella también hable de una vez y ya luego abrimos el diálogo, porque si no nos vamos a desviar. Laura Bueno, que es nuestra amiga y vive en Baja California, acaba de publicar una novela que por cierto editó como editor el gran Jesús Alberto, que es precisamente sobre la vida de Alexander Selkirk, el personaje real que le dio origen a Robinson. Entonces, platícanos sobre tu novela, Laura, tómate el tiempo que consideres adecuado, el que tú quieras, y platícanos de tu novela, y por supuesto nos vas a decir al final cómo la podemos adquirir, porque sabemos que es una edición privada. Entonces, pero vamos a empezar por el principio. ¿Qué fue lo que inició este llamado, para decir la etimología de vocación, ¿no? Que te llevó a escribir esta novela? ¿De dónde surgió y por dónde quisiste entrarle? Cuéntanos todo, por favor, y gracias. No, al contrario, gracias. Buenas noches. Pues fue la casualidad, porque yo vivo en Baja California Sur desde hace 20 años y escribo historias para niños, porque extraño tanto la Ciudad de México, de donde soy, que escribí historias del Ángel de la Independencia para niños y de los billetes de México. Pero cuando me di cuenta que en Cabo San Lucas habían venido piratas desde 1500, habían hundido barcos y habían hecho un relajo digno de escribirse, entonces empecé a buscar, iba a escribir un libro sobre biografías de piratas, varios piratas que han venido a Baja California Sur, entre ellos Cavendish, que hundió un barco porque no se lo pudo llevar a Inglaterra y hundió un barco con un gran tesoro, y ahora Rogers, que en 1709 también andaba por aquí. Entonces, así inició mi proyecto como biografías. Yo no he leído los libros que ahorita estás comentando de Coetzee y todos los relacionados, más que obviamente el Robinson Crusoe, cuando era chiquita. Entonces, dentro de la lectura de un pirata que se llama Rogers, que vino en 1709, en su diario, porque yo me puse a leer su diario en inglés antiguo, que aquí lo tengo, fue algo así como un poco complicado de varios años. Es el diario del pirata y viene con fechas de la bitácora de navegación. Entonces me encuentro que rescata un día a un personaje que estaba abandonado en una isla por 4 años y medio
y que era un escocés llamado Alexander Selkirk, como es ahora el nombre de mi novela. Aquí está, Selkirk. Selkirk. Entonces le sigo la pista a Selkirk y llego a Baja California Sur y me doy cuenta que Selkirk es el original Robinson Crusoe, de donde se basa Daniel Defoe para escribir su famosa ficción. Estos regresaron a Inglaterra, Defoe se entera y se le ocurre crear a Robinson Crusoe. Entonces, así es como giró mi obra de biografías. Dije, bueno, pues sí puedo seguir hablando de piratas, pero ya mejor desde una novela del verdadero Robinson Crusoe, y sus aventuras en mi novela comienzan cuando él lo rescatan de la isla. Unos barcos ingleses que son precisamente del capitán Rogers y vienen a Los Cabos, ¿no? Entonces, me podrían decir qué van a hacer a Los Cabos, ¿no? Ahorita sí está padrísimo a campos de golf y ojalá vengan un día, hacemos una comida, nos vamos de pesca, pero en esa época, porque geográficamente era muy importante, pues no sé, las corrientes marinas son las que dictaban la navegación y siempre lo han hecho. España, pues tenía la Nueva España y tenía el control del comercio, ¿no? Entre Asia, América, Europa, y los portugueses del otro lado, ¿no? Lo que era África, bueno, Brasil, África y las islas de las especias. Entonces Inglaterra, que no se quería quedar atrás, cruzaba el Atlántico, daba la vuelta por Cabo de Hornos, subía por todo el litoral de América del Sur hasta llegar a Cabo San Lucas, porque aquí pasaba el barco más importante del comercio, que era el galeón de Manila. Entonces, siendo Filipinas colonia española, ahí se fabricaban los barcos impresionantes con tanta madera que hay en el archipiélago. Se fabricaban y cada año hacían 1 o 2 viajes al puerto de Acapulco, ¿no? Pero pues si ustedes ven Acapulco, Filipinas están más o menos a la misma latitud, pues dices, ay, bueno, voy derecho y ya llegué. No, ellos tomaban la corriente que es Kurosibo, que sube hasta Taiwán, Japón, luego la corriente Pacífico Norte, que los avienta a California, más arriba de San Francisco, bajan por todas las Californias y termina esa corriente al sur de Cabo San Lucas, que es en donde pues el barco ya tenía 7 meses navegando, ya necesitaban agua, madera, unos tenían escorbuto por la falta de vitamina C. Entonces, aquí se reabastecían, pero algunos años los piratas ingleses estaban escondidos en la bahía de Cabo San Lucas esperando la llegada del barco español. Entonces, si vemos aquí a Selkirk, que es un navegante escocés, pues llegó a ser una cuestión que Robinson Crusoe no le pasó, ¿no? Sí es en efecto la inspiración de Defoe, pero Selkirk tiene una historia mucho más grande, mucho más real, basada pues en lo que sucedía en esa época. No les quiero narrar el libro, pero está basado la mayoría en hechos reales, en lo que realmente sucedió, y obviamente tiene la parte ficticia, la parte romántica que nos gusta a las mujeres, aventuras, intriga. Poco a poco los personajes empiezan a cobrar vida, empiezo yo casi como a hablar con ellos, a conocerlos, y ya tienen personalidad. Si algún descendiente lejano me dice, oye, ¿por qué pusiste al traductor? Era mi tío, mi como un señor un poco chismoso y problemático, pues es la libertad del escritor, ¿no? Pero creo que mi intención con el libro es abrir a México como un lugar en donde hay naturaleza, historia, y además con la literatura nos vinculamos con Inglaterra y con Escocia, que es de donde sale el personaje de Alexander Selkirk. Eso es a grandes rasgos. Algunas personas, Javier ha leído mi libro. Javier, te agradezco mucho, lo leíste antes de que lo imprimiera. Bueno, Alberto hizo un excelente trabajo de edición. Creo que también Berta lo leyó y pues está calientito, salió en diciembre. La versión en inglés sale en 2 semanas. Lo saqué en inglés porque es de mucho interés para la Gran Bretaña. Lo voy a ir a presentar allá y lo voy a ir a presentar en Escocia. Traer algunas recomendaciones de un historiador británico y de un maestro de la Universidad de St. Andrews. Entonces, ellos lo leyeron también, cosa que me da gusto porque
como originarios de Gran Bretaña y, bueno, de Escocia y de Inglaterra, pues me dieron adelante, ¿no? Haz de cuenta que tú fueras inglesa, no sé cómo hiciste para conocer tanto, pues a través de los años y de tanto, pues gusto, ¿no? Por entender a los piratas. Y algo más que quiero agregar es que se llaman corsarios en mi novela porque en esa época se expedían las patentes de corso y eran permisos para robar. Entonces, en realidad, así es ¿por qué se llaman corsarios? Porque traían una patente de corso vigente, estaba la guerra de sucesión española y tenían posibilidad los barcos ingleses de atacar a los franceses y a los españoles y pues quedarse con el botín y con el barco, ¿no? O como que eran piratas legales de cierta manera. Este pirata no es tan violento como los piratas del Caribe, es un pirata, hasta reza, se encomiendan a la divina providencia antes de las batallas, tiene más sentido común, no es tan violento como los del Caribe. Y creo que es la oportunidad para que México, esto no se quede en literatura, sino en cinematografía. Se podría hacer una película aquí en Los Cabos como la de Master and Commander, de Russell Crowe, con Selkirk. Yo ya he visto hasta los personajes. El otro día me tocó en el avión un hombre guapísimo, pelirrojo, fuerte. Yo casi lo contrataba del Selkirk para mi película, pero me dio pena porque iba su esposa y dije, no, mejor primero acabo el libro, después busco los personajes. Pero va a estar pronto en Amazon, pero por ahora los tengo en México, algunos están en la imprenta y en la editorial se los puedo hacer llegar. Pues Laura, te agradecemos. Primero que nada, yo me siento muy afortunado y creo que todos, no solamente porque estás aquí con nosotros y has estado pues en sino que además la coincidencia, la sincronicidad, como lo queremos llamar, de que esté saliendo tu libro o haya salido tu libro y que nosotros el día de hoy, después de andar navegando por distintos mares literarios, estemos ahorita viendo a Robinson Crusoe, pues me parece una coincidencia asombrosa y pues estás al lado de tres monstruos de la literatura, ¿no? Entonces hoy vimos a 4 autores, ¿no? Espléndidos y creo que quién mejor para que siga con esta plática, con esta charla, que Jesús Alberto, porque Jesús Alberto además se fue a Baja California y estuvo allá un par de semanas trabajando con Laura para hacer la edición del libro y checar todos los detalles y todo. Entonces yo creo que después de Laura probablemente tú conoces mejor que nadie el libro como objeto físico y el texto, el contenido y todo. Entonces, habías pedido la palabra, qué mejor que tú para que nos digas todo lo que quieras al respecto. Muy bien. Bueno, pues primero que nada, fue un gusto acompañar a Laura en este proceso. Yo creo que Laura es una escritora talentosa y que además, bueno, le dedicó muchísimo tiempo. Y cuando digo muchísimo tiempo, quiere decir que estaba sentada día y noche escribiendo, investigando, leyendo un tema que es muy poco frecuente en la literatura hispanoamericana, pero que es muy interesante, que es este tema de los piratas, que son, pues, es también parte de la historia de nuestro continente, ¿no? Tal vez para gloria mayor de la Gran Bretaña y en detracción, pues, del reino de España y, por supuesto, de sus posesiones ultramarinas, ¿no? En este caso, las Filipinas y la Nueva España. Pero yo creo que por eso mismo es muy interesante la visión de estos corsarios. Te puedo decir que en el proceso de la edición aprendí muchas cosas de las costumbres, a veces muy extrañas y rituales de estos hombres de mar, de estos aguerridos y rudos hombres de mar, pero que a veces rompían en la vida real los estereotipos que nosotros tenemos de ellos, puesto que podemos ver un Rogers, que es un hombre sensible, empático, que podemos ver que Selkirk, que además de dar pie a ese enorme personaje de la literatura que es el Robinson,
bueno, pues él tuvo vida después de su rescate, después de la isla, y nos revela a un hombre que era un buen administrador, que lo nombraron Jesús Alberto, te perdimos. que bueno, pues era ambicioso dinero, ¿no? Como dice Laura, él regresó con una fortuna que equivalía a lo que un banquero ganaba en un año. Entonces, cuando un hombre regresa a su pueblo después de muchísimos años de haber desaparecido y cuando todos creen que está muerto y de pronto llega a transformar la historia y la vida de ese pueblo, bueno, pues debe haber sido una cosa poco menos que sensacional, ¿no? Hoy día no podríamos imaginar una historia así, porque pues con un celular nos revelaríamos la historia desde el principio, ¿no? Yo creo que la novela de Laura está bien escrita, tiene muy buena prosa, ha desarrollado muy bien sus personajes, sin ser un libro de historia, es una novela histórica que cumple revelando la verdad de las cosas que sucedieron y con una veracidad muy interesante para sus personajes. Para ser más interesante su novela, ella inventa a un personaje femenino, una mulata, que se llama McKenna, y que es súper interesante el personaje. Ahí hay un romance que no quiero revelar también para no quemar la historia de la novela. Lo que puedo decir es que no cae en el lugar común, y es verdaderamente como pudo haber sucedido una historia romántica ahí. McKenna es a su vez un personaje que pues revela mucho de lo que yo detecto en Laura, que es una mujer independiente, una mujer libre en sus ideas, emprendedora. En el caso de McKenna es una conocedora de la herbolaria, y curandera, un poco chamana. Y en el caso de Laura, bueno, pues ella es una suerte de chamana, pero de las palabras. Y bueno, pues yo lo que puedo decir es recomiendo ampliamente el libro. El libro incluye mapas antiguos a todo color, incluye tablas que, bueno, pues sintetizan mucho la historia de los barcos, de los capitanes, de las jerarquías que pues casi nunca nosotros alcanzamos a conocer y que, bueno, pues tendríamos que meternos a leer libros de historia, a veces muy técnicos, como para tratar de entenderlo. Entonces el libro pues, nos brinda horas de esparcimiento y también de conocimiento, ¿no? Yo lo que creo, estoy convencido de que este libro pues va a tener mucho éxito. De hecho, bueno, pues ya vino un importantísimo escritor inglés a entrevistar a Laura aquí a Los Cabos. Se apellida Andrews y es ni más ni menos que uno de los escritores favoritos de la reina Isabel, quien le ha permitido la entrada a los archivos de Buckingham y demás, ¿no? Bueno, pues sería lo que yo quisiera decir sobre Laura. Recomiendo su libro, sinceramente. Yo no me meto a editar libros que no me llaman la atención o que creo que no son buenos. Yo creo que es un libro que vale la pena. Yo creo que cuando habla uno de un libro tiene que dar uno un juicio de valor, ¿no? Pues Entonces, muchas gracias, Alberto. Si quieres, al ratito nos comentas de Defoe y de Tournier si muy bien. gustas, pero por lo pronto me gustaría que efectivamente, Javier, ahí vas, que los que no han hablado, pues participen. Sé que seguramente ustedes han leído alguna de las tres novelas o todas, pero bueno, es el momento precisamente de que todo mundo, para que todo el mundo participe y que cada quien comente la o las novelas que leyeron. Adelante, Javier, por favor. Muchas gracias. Primero que nada, agradecerle a Laura que me haya contactado. Realmente ella y yo nos conocíamos por un curso anterior. Me encantó cuando me contactó. Estás en mute, Javier. Quitaste el micrófono. Perdón. Okay. Perdón. Sí. Quería agradecer muchísimo a Laura que me haya contactado. Realmente nos conocíamos de un curso anterior, pero poco. Ella tuvo la confianza de hablarme y decirme, oye, me encantaría que leyeras esto.
Lo que no sabía ella es que se encontraba con un fan de piratas, bucaneros, corsarios, etcétera, que me encantan, desde Salgari hasta toda la historia. Y cuando me mandó su libro se me hizo brutal, o sea, se me hizo un libro interesantísimo. Es una historia brutal, es una historia padrísima, muy real. Lo que más me llamó la atención del libro fue la parte histórica en donde ellos se esconden en el Mar de Cortés y de repente atacan a un barco enorme, que es un galeón español, y los españoles eran brutales en la forma de atacar, pero los británicos eran muy rápidos en su forma de navegar, y eso lo sé muy bien. No por nada, pues era una de las fuerzas marítimas más fuertes que había, ¿no? Entonces, hablar de los corsarios es hablar de algo interesantísimo, pero además ligado a la historia de un hombre que tuvo que esconderse, porque en la isla en la que estuvo sí llegaron a llegar españoles que se llevaban como esclavo al que encontraron, ahí no encontraron a nadie. Hasta que llegan los corsarios, en estos barcos súper veloces, súper rápidos, y se encuentran con un super piloto, un super capitán, que sabía manejar los barcos. La historia no lo voy a platicar, estoy de acuerdo con Alberto, hay una historia de amor ahí interesantísima, que luego la investigué, por cierto, Laura, y efectivamente es padrísima, y el libro vale oro, verdaderamente vale oro, está documentadísimo, y lo tengo como un documento verdaderamente bien guardado, lo he presumido en el sentido de vale la pena, porque es una historia muy real. Yo leí Robinson Crusoe un par de veces, vi las películas, de hecho conozco a Hugo Stiglitz, que lo filmó en México, pierde, pero leer esta historia gana. Ya cuando me dijo que el corrector iba a ser Alberto, dije, bueno, pues no me meto, porque ahí sí no puedo competir, pero pongo mi granito de arena. Y me entendí muy padre con Laura. Creo que es una mujer inteligentísima, preparadísima, es abogada, trae currículum, trae historia. Y me encantó y te lo agradezco muchísimo. No, Oye, muchísimas Javier, gracias, de verdad. dejen contarles algo rapidísimo. Gracias. Tenía yo 10, 11 años y fui a ver la película de Hugo Stiglitz y al final me dieron una hojita para iluminar, para ver si participaba yo en un concurso. Y entonces le iluminé con mi caja de colores Prismacolor, la mandé por correo. ¿Y qué creen? Me gané un Scalextric. Fui a los estudios Churubusco con mi papá y me gané un Scalextric. Y eso pues era un regalazo total y absoluto. Entonces fíjense cómo Robinson Crusoe desde que yo era niño me ha traído cosas buenas, ¿no? Entonces me gané mi Scalextric. Bueno, antes de cederle la palabra a Sergio otra vez, quisiera que hablaran los que no han hablado. ¿Quién sigue? ¿Quién dice yo? A ver, Maggie, adelante y luego Inés. Micrófono, Maggie. Sí. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo brevemente, yo leí Viernes, me encantó, y hay un detalle que me hizo, que me dejó pensar, me gustó mucho, que es que Viernes, la llegada de Viernes con Robinson le trae la risa. Y cuando se ríe, Robinson cae en la cuenta de que es la primera vez que se ríe desde que llegó. Y yo creo que la risa te humaniza, eso es para mí, como que dije, mira qué importante, ¿no? El que lo veía tan salvaje y le dio la risa. Y también lo que, bueno, básicamente era, básicamente era eso, ya se me fue la idea. Bueno, mira, qué importante lo que señalas, porque yo he leído varias veces, yo creo que como 13, la novela de Tournier, y no había pescado lo de la risa, porque son novelas tan exuberantes que de repente algo tan importante como eso se pierde en la inmensidad de eso. Son novelas, sobre todo estas novelas sobre Robinson, son hermenéuticas, ¿no? Es un lío ahí
de semiótica y de hermenéutica para entender todo lo que está detrás de eso, que es una cosa tremenda. Muchas Hay gracias, otra que Maggie. ya me acordé. A ver, adelante, adelante. Otro renglón nada más. Cómo Robinson nos hereda, y sí me sentí completamente identificada como el mundo moderno en donde hay una gran necesidad de control. Y ¿por qué esta necesidad de control está en que si no controla, se pierde? Y cuando se pierde, se va exactamente al otro extremo. Y Viernes no necesita el control. Él ya es dueño de sí mismo y se sabe divertir, y sabe gozar la vida. Es todo. Gracias. Pues esa es precisamente la tremenda sabiduría de Viernes. Y bueno, Inés y luego Gaby, porque ya Gaby había levantado, y luego Berta. Inés, adelante, por favor. Gracias. Bueno, pues yo volví a leer este libro porque de niña mi papá acostumbraba a leérnoslo en la cena. Acostumbraba a leernos siempre algún libro y entonces pues recuerdo haber leído o oído a Robinson Crusoe, pero claro, yo de niña pues a veces sí me aburría y ahorita la verdad sí, pues quería comentar que fue un libro, una novela que mantuvo todo el tiempo mi atención porque llega un momento en que dice uno qué más le va a pasar y ni se diga lo que tú mencionabas, el día que él ve esa huella, pues uno mismo siente esa sorpresa y esa curiosidad de qué es lo que va a pasar. Obviamente nos muestra ese hombre que a fuerza quería domesticar todo lo que estaba a su lado y acabar con muchas cosas de la naturaleza que para él eran desconocidas. O sea, él primero mataba y después averiguaba, ¿no? Cuando pues todo lo que él mata y muchas veces ni le servía de carne para comer, pero era parte como esa idea de dominio y de domesticación que nos la hace ver muy bien justamente Defoe, que como bien dijo Laura, que él se pone el D para ser más aristócrata, ¿no? Eso leí aquí en el libro. Y esta idea del hombre blanco dominante y que era el que sabía todo y un poco este encuentro con Viernes que le hace ver otra parte de lo que somos como humanidad, pero pues prácticamente todo el libro es ver a este hombre por encima de todos y ser el conquistador, el que domina, el que pues muchas veces acaba con la naturaleza para todo tenerlo a su favor. Pero en general me gustó mucho, me mantuvo atenta y estoy haciendo bien la tarea aquí como mi compañero que siempre hace triple tarea, pero por lo menos leí uno completo. Entonces, gracias. Muchas gracias. Fíjense que para los que estén interesados en este tema, conocemos 3 libros en español apenas de la extraordinaria escritora polaca Olga Tokarczuk, que ganó el premio Nobel en 2019, en 2018 Peter Hanke, pero se anunciaron al mismo tiempo. Y la primera novela la puse ahí, que es Olga Tokarczuk sobre los huesos de los muertos, y es la historia de una mujer ecologista, vamos a decirlo así, que protesta contra la violencia que se ejerce contra los animales, y luego la novela da un brusco giro que no nos esperamos y el final es absolutamente sorprendente. Pero es una novela extraordinaria, Tokarczuk, de verdad, los 3 libros que ha publicado son absolutamente maravillosos, que son Los Errantes, un texto sobre nuestra condición de errantes, sino migrantes, que andamos siempre de un lado para el otro, y el otro en este momento lo he olvidado, pero los 3 son extraordinarios. Pero este libro en particular, de sobre los huesos de los muertos, tiene que ver con la relación del hombre con los seres vivos, y también tiene que ver de manera muy precisa con la astrología. Yo que soy astrólogo, Olga Tokarczuk sabe de astrología sin duda alguna, no es que algún amigo astrólogo le haya soplado, es obvio que ella conoce. Entonces si les interesa el tema, es una novela excepcional. Gaby Espinosa, adelante por favor. Y luego Berta. Gracias. No lo terminé, pero empecé a leer la primera parte del libro de Coetzee y me gustó mucho porque es la perspectiva de, como dices, de una persona que no está en el libro original, de una mujer. Y es el venir de una vida
digamos, citadina de aquellos tiempos, pero encontrarse otra vez, bueno, encontrarse por primera vez en un lugar desolado, con dos personas, uno que primero le llama mucho la atención, bueno, es su nombre y lo describe como negro, y después con este otro señor Cruzo, que pues que no le dirige la palabra, que es más bien hosco, que al principio se saca mucho de onda, pero después empieza ella y cuando regresa a Inglaterra lo reconoce, extraña esa vida de, pues sí, de soledad y un poco que le permite reflexionar. A lo mejor es muy mala la comparación, pero me trajo mucho a la memoria la película de Tom Hanks, cuando se queda en una isla solo, porque es también este encuentro contigo misma y la posibilidad que tienes de descubrirte a ti y de estar con tus propios pensamientos contigo misma como persona, que a veces cuando estamos en una sociedad más grande no te das tiempo pues de disfrutar esos momentos. Y bueno, la verdad es que no terminé de leer el libro, pero esta parte es la que yo me llevo de lo que nos deja Coetzee y bueno, hasta ahí. Fíjate, Gaby, antes de cederle la palabra a Berta, cuando hice la maestría en literatura comparada, tomé una materia que se llamaba literatura de las islas. Y entonces era muy interesante porque eran novelas que que sucedían en las islas. Ahí el de José Enrique Rodó, La Tempestad de Shakespeare, el de Robinson Crusoe, Viernes, etc. Y un poco para el sentido, la moraleja, la conclusión intelectual es que la isla posee un espacio cerrado, es el territorio de la utopía y el territorio de la pesadilla. Entonces piensen ustedes en Cuba o bueno, también en Gran Bretaña en algún sentido, pero bueno, quizás a algunos Cuba no les parezca una pesadilla, pero podemos tomar otra isla, pues no vamos a meternos en esa discusión. Lo que quiero decir es que las obras literarias, porque la conclusión fue a partir de lo que dicen escritores sobre las islas, no es un análisis político sociológico. Pero la idea es que lo que sucede en una isla puede ser la pesadilla o un espacio cerrado que tiene sus propias reglas. Y esa es la definición de utopía, un sin lugar, un utopos, ¿no? Un lugar donde pasan cosas diferentes porque no forman parte de, sino que pues es una cosa que va sola. En ese sentido, por ejemplo, algún día platicaremos aquí o daremos un curso de literatura islandesa, ¿no? Los islandeses que eran considerados perros por los suecos y por los noruegos, lo cierto es que estaban suficientemente lejos como para tener una especificidad natural, que la vemos en las Eddas, en las sagas, y en sus propios rituales ahora con sus cuernos y los cantos y todo eso. Islandia se cuece aparte, como la isla de Pascua, aunque esté deshabitada, en fin. Entonces todo eso es interesantísimo y luego se nos olvida. Por eso qué bueno que lo mencionaste, qué bueno que mencionaste la película de Hanks, porque finalmente es el tema del hombre en la isla, no nada más Robinson, pues, sí, y la isla como un espacio cultural donde todo puede suceder porque está fuera de todos lados, ¿no? Ahora sí, Berta, muchas gracias. Buenas noches a todos. Bueno, yo justo antes del curso terminé de leer Viernes, que también está magnífico, pero quiero hablar sobre el libro de Laura. Bueno, yo creo que ella hizo una magnífica escritura, recopiló asuntos históricos. Creo que todos tenemos como un ideal de los corsarios, aunque sabemos que eran tremendos y que, por ejemplo, a Campeche la asolaron muchas veces, pero tiene algo de magia. Y también de todos los tesoros que en un momento dado podrían encontrarse, disfrutarse y que todos, yo creo, en algún momento soñamos con una cosa así. Otra cosa que me gusta mucho de su libro es que tiene pies de página muy interesantes. Por ejemplo, habla de Baja California y explica que a veces que no se escribe con norte y Baja California Sur que sí se escribe con el nombre completo. Yo creo que eso sirve hasta de turismo. Yo estoy esperando también la versión en inglés, que seguramente la disfrutaré igual que la versión en español. Muchas gracias.
Ya tienes aquí todo un mercado libre, punto .zoom, en lugar de punto .com. No, Aquí hay un muchas mercado gracias, ¿eh? libre punto .zoom para ti. No, muchas gracias, muchas gracias. Aparte, que lo lean ustedes y escuchar sus opiniones, me va a fascinar, porque uno se hace también a base de lo que gente como ustedes que han leído tanto, tantísimo más que yo, me encantaría saber sus opiniones. Gracias, en verdad. A ver, Sergio, ya tiene la mano levantada, Sergio, hace 45 minutos se le va a dormir el brazo, aunque sea la manita de la máquina. Adelante, amigo, gracias. Micrófono. Ahora sí, ahora sí. Sí, yo solo quería ahondar en esta trilogía que referiste. ¿Vienen los 3 libros ligados o son 3 libros que hablan sobre esto y que fueron editados por separados? Me refiero a lo de Tournier con lo de Coetzee. Es una pregunta que tengo. No sé si venga alguna liga entre los 3. Y qué tan reciente fue la edición esta que has comentado. Y por otra parte, quería preguntar sobre si hay alguna, en estas novelas, reivindicación de Viernes como lo que representa, ¿no? El nativo, el nativo que representa la cultura del lugar, ¿no? La cultura ancestral del lugar, que no siempre, más bien no fue respetada, fue siempre despojada, y bueno, para muestra, pues el colonialismo, ¿no? Que dejó una estela pues de despojo y de herencia, pues negativa para todas las colonias, ¿no? Realmente, ¿qué opinión? Bueno, mira, contesto muy rápidamente para dar tiempo a que hablen los demás. Sobre Tournier. Tournier, que falleció hace 10 años o algo así, era quizás el mejor novelista francés vivo. Creo que los 3 mejores novelistas franceses de las últimas décadas, se los pongo aquí, son Michel Tournier, Pascal Quignard, que está vivo y que es un extraordinario escritor, y el más polémico, el más contracultural, el más provocador, Michel Houellebecq, es extraordinario. Esos 3 vimos un curso de literatura francesa, pero podríamos dar un curso sobre estos 3 y estar 6 meses, porque son unos monstruos de la literatura. Ahora, con respecto a la línea de Robinson Crusoe, lo que te puedo decir es que lo que escribía, vamos a decirlo así, Michel Tournier, en sus propias palabras, son novelas míticas. Entonces él tomaba mitos, el mito del ogro, el mito no sé qué, y los convertía en grandes novelas. Entonces él toma el mito de Robinson Crusoe y hace esta novela extraordinaria. Y lo que tenemos la certeza es que Coetzee tiene que haber leído a Tournier. Es decir, su novela es 20 años posterior, 2000 y pico, Tournier 1900 y pico, 1990 y pico. Entonces, no hay manera de que el premio Nobel Coetzee haya escrito Foe sin Tournier y sin Defoe. Entonces, se hace ahí como una especie de cadenita, digamos, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta a las dos trilogías. Con lo que respecta a lo de los pueblos originarios, yo creo que lo que se demuestra son varias cosas. Una, en la novela de Defoe se dice que es un araucano, es decir, un chileno. En la novela de Coetzee se dice que es un negro, y los araucanos no son negros, ni hay no es como Yanga aquí en Veracruz, etc. Y luego en la novela de Coetzee, Viernes grita África, porque como una especie de paraíso a alcanzar, porque Coetzee finalmente es africano y sudafricano. Entonces, pues, digamos que yo me atrevo a decir que hay bueno, Defoe es el que puso la primera piedra, pero de parte de Coetzee, me parece que el ponerlo como negro, pues habla de un desconocimiento o
o quizá lo puso a propósito para hablar de la negritud, etcétera, pero no me gusta que le haya cambiado el color de piel a Viernes cuando en el original era un araucano, que además es más lógico por dónde pasó el naufragio y todo eso. Entonces, pues ese sería mi comentario. Antes de que Jesús Alberto vuelva a participar, alguien de los que no han hablado, Esther, Deva, Arturo, ahí viene Andrés, adelante. Yo también Y quiero. luego Esther, ok, Andrés y luego Esther. Ok, gracias, José Antonio. Yo leí tanto Fo como bueno, leí por primera vez, no había leído yo Robinson Crusoe. Y después leí tanto Viernes como Fo. Voy a ser políticamente incorrecto, ¿eh? No importa, A mí no tanto importa. Viernes como Fo me parece que tratan de revisar de alguna manera a Viernes, o sea, al personaje Viernes, con ojos de otra época. A mí no me parece mal que los negros, bueno, no era negro Viernes en Robinson Crusoe, que lo ponga como ignorante y como que lo va a no sé, a civilizar, porque en esa época así se daban las cosas. Estamos hablando de finales del siglo XVII, o sea, no estamos hablando de 1900. Entonces, me parece que esas partes está bien. Por ejemplo, me fascinó la de Fo. Hijo, la escritura de Coetzee es maravillosa. Me pareció un escritor, yo no lo conocía, la verdad, me pareció extraordinario. Y hiciste un comentario que yo iba a hacer igual. De repente me sentí como leyendo Pedro Páramo. Al final no sabes si son fantasmas, si son personajes reales, si son o sea, me parece que es extraordinaria esa manera como te va metiendo y sacando, que nunca sabes en dónde estás parado. Y para terminar, Robinson Crusoe me pareció una novela de veras. Yo había visto un montón, bueno, creo que todos hemos visto un montón de películas, de todo donde sale Robinson Crusoe. Caray, hay que decirle a todos los que no la han leído que la lean. Es una novela maravillosa, de verdad. A mí ahí me sorprendí mucho el que nadie me la haya recomendado como libro, porque desde que empieza hasta que termina es una maravilla. Y sobre todo porque indica, bueno, a mí me pareció de lo que somos capaces la humanidad. Sí es cierto que primero yo sí pienso que nos pertenece el mundo, ¿eh? Y sí es parte de lo que yo creo. Pero como le pertenece a León en la sabana, las cebras, y como le pertenece, y así podíamos en la selva de la India, al tigre de Bengala, en fin, creo que somos la punta de la pirámide y todo nos pertenece. Hay que tener cuidado, sí, pero a mí Defoe pero sobre todo Robinson Crusoe me mostró de lo que los hombres somos capaces. Por eso es que en poquitos años, en 2 millones de años, hemos mandado gente a la luna y nuestros aparatos llegan al final del universo. Ya sé que mi idea a muchos les va a parecer que déjame soy decirte. retrógrado. Pero creo en eso, ¿no? Y eso quería comentar. Déjame decirte, Andrés, que con excepción de los comentarios del ocultismo de la clase pasada y de quizás Henry Miller, en todas las clases desde que estás aquí en este grupo, has acabado diciendo,
este libro, no se lo pierdan, no lo había yo leído, está buenísimo, cabrón. Y ese entusiasmo final, pues nos hace, a mí me hace muy feliz porque hemos visto cómo te enamoras y con muy contadas excepciones y estás entusiasmadísimo. Mi querida Esther, adelante, por favor. Bueno, quería comentar. Yo he leído todas las versiones que hay sobre Robinson Crusoe. La mía tiene un prólogo de Virginia Woolf. Ah, qué bien, qué maravilla. Una Cuéntanos qué. maravilla de prólogo, donde ella lo que dice sobre Robinson Crusoe es que es como la historia realmente de la humanidad, del abandono y la soledad en la que la humanidad ha tenido que padecer una serie de vicisitudes, estar ahí metido en la isla por años y años y años y años. Realmente como que siento que parte del éxito que ha tenido esta novela, Robinson Crusoe, tiene que ver con que Robinson es considerado como a self-made man, el cuate que sobresale y que sale solo en la vida de todas estas vicisitudes en la soledad. Para mí, bueno, Viernes en esa novela, no sé si se acuerden, pero Viernes se coloca el pie de Robinson en su hombro, agacha la cabeza y es como desde ya él dice que es su esclavo, que es menos que Robinson. Para mí la diferencia entre el libro de Defoe y el libro de Tournier es enorme, porque como que Tournier le da una sensualidad a Robinson que no tiene Robinson. Robinson es un asexuado, ¿no? Es un fulano que vive en la isla asexuadamente, y al estar pegado a la tierra con toda la voluptuosidad de la que habla Tournier, habla de una manera muy sensual de él. Escuché en una ocasión un corto pequeñísimo de radio que escribió Julio Cortázar para la Deutsche Welle. La Deutsche Welle le pidió que hiciera un pequeño programa y lo pasaron en Radio Universidad, no sé dónde se pueda conseguir, que es absolutamente fascinante. Robinson y Viernes van en un avión y van a visitar la isla. Entonces se asoman por la ventanilla y empiezan a hablar de su estancia en la isla, el tiempo que estuvieron ahí juntos. Como ya se fueron de la isla, ya entonces regresan, y es absolutamente fascinante porque a Viernes no lo dejan entrar por la puerta, por la puerta grande. Él tiene que entrar por la puerta de empleados. La isla está absolutamente colonizada ya, irreconocible, como un montón de islas que tenemos en la actualidad, desde Cancún hasta cualquiera, que son islas paturistas, y donde ellos, que son como los fundadores, digamos, de la isla, no tienen cabida. Y Robinson no lo dejan andar libremente por la isla. Lo meten en un carro, en un coche, y no lo dejan relacionarse ni con los turistas, ni con los isleños, ni con nada. Entonces, ellos son como dos. Habla de la colonización, este pequeño programita, ¿no?, de Cortázar, que me parece absolutamente genial, que realmente habla de eso. También, no sé,
seguramente saben de la isla de Clipperton. Sí, claro. Que está frente a México y que también intentaron poblar en una época y que fue absolutamente inhóspito. Bueno, y la novela de Revueltas de Los Muros de Agua, que tiene uno de los títulos más hermosos de la literatura mexicana, Los Muros de Agua, que eran las Islas Marías, ¿no? Sí, y entonces Clipperton, que era absolutamente un lugar inhóspito, en el que no pudieron quedarse. Se murieron ahí toda la gente que habitó la isla, ¿no? Entonces, toda esta, no sé, parafernalia de islas y no es una confusión, es como una progresión, digamos, política desde que se escribió Robinson hasta Clipperton, ¿no? Mira, vamos a pedirle a Jesús Alberto, que es un chingón en esto. Seguramente es muy probable que en YouTube encuentres esto de Cortázar. Entonces, si lo encuentras, pues mándanos el enlace porque es buenísimo en eso. Ahora, aquí Natalia no nos va a entender, pero los demás sí vamos a captar aquí el chiste privado, pero de private joke, pero cuando éramos niños, la mayoría de los que estábamos aquí, ¿qué es lo que vimos? Pues una parodia de Robinson Crusoe, que era la isla de Gilligan. ¿Se acuerdan de la isla de Gilligan, no? Con este capitán gordo y bonachón, con Gilligan, que era un tipo medio tonto, con unos millonarios ahí que no entendían absolutamente actriz de cine, todos los demás. Ahí tienes, mi querida María. Pero vean, en el fondo, pues es una parodia de Robinson Crusoe, no nada más que no estaba planteada así. Y sin embargo, de alguna manera fue un programa que mi generación veíamos en la tele, ¿no? Y que nos debe de haber tocado en las primeras o en las repeticiones o lo que sea, pero de alguna manera nos tocó a todos. Alberto, ¿querías comentar otra cosa? Sí. Bueno, primero el tema de la isla no es nuevo, lo encontramos, por ejemplo, en la Odisea, ¿no? Cuando Odiseo llega a la isla donde habita la hechicera Circe, quien convierte en cerdos a todos los compañeros de Odiseo, menos a Odiseo, ¿no? Llega el siglo XVIII y pues hay un acontecimiento real que es el rescate de Alejandro Selkirk, el escocés, que bueno, pues fue un hombre que no naufragó, sino que fue abandonado en la isla por rebelde, por caprichoso, y al que le dejan prácticamente nada para sobrevivir, ¿no? Me parece que un cuchillo y tal vez una Biblia. Y Selkirk, que me parece mucho más grandioso que el propio Robinson Crusoe, sobrevive capturando unas cabras y alimentándose de su leche, y bueno, y de pequeños recolecciones de alimentos que él tiene. Luego llega este escritor Daniel Defoe, que después se convirtió en un solo apellido, y retoma la historia que cuenta Rogers. No sabemos si se la contó directo Selkirk o de manera indirecta él la toma y la adorna a su gusto, ¿no? Los 4 años de Selkirk se convierten, me parece que en 28 años. Selkirk, quien no vio a un solo ser humano en todo ese tiempo, bueno, pues Daniel Defoe le pone ahí a Viernes para que no esté tan solito, mientras que la isla real de Selkirk es una isla pues más o menos desértica, más o menos desolada, donde predominan los peñones, los barrancos y las zonas peligrosas. El Robinson que ha llegado a nuestra imaginación es un Robinson que vive en una isla paradisíaca, en una suerte de selva, donde estiras la mano y recogen los mangos y los cocos. Pero lo más interesante, y ya lo dijiste tú, del Robinson, es que apela a ese sentimiento de qué sucede cuando el hombre pierde su naturaleza gregaria, porque el hombre es un animal gregario.
mientras que el Robinson pierde tal vez lo único que nos hace humanos, que es la humanidad del otro, ¿no? Y la tesis de Defoe, y ya lo dijiste tú, pues es que el hombre puede sobrevivir a la dureza de la naturaleza gracias a la civilización. Lo que lleva Defoe a la isla es la civilización, que es lo que le permite sobrevivir primero técnicamente gracias al fuego, gracias a la agricultura. Te perdimos. Hola, hola. Gracias a la palabra de la Biblia, ¿no? Y bueno, no sé si me escuches. Sí, te escuchamos. Apóyale, luego, ya son 9:03 minutos. Sí. Y luego, tenemos también esa visión de las otras culturas, ¿no? Viernes representa al otro del que nos podemos servir, igual que la isla. Yo creo que lo que hace Tournier es que le da la vuelta, aunque en mi opinión, la novela que primero lo hace, aunque no con el personaje de Robinson, es El Señor de las Moscas. Ajá. Para mí, El Señor de las Moscas representa una ruptura con toda esta literatura de los Robinsones, de las cuales tenemos el Robinson suizo, Escuela de Robinsones, la familia Robinson y hasta Perdidos en el Espacio, cuya familia se apellida Robinson, ¿no? Esa visión romántica, pero no real, mientras que en el libro del Señor de las Moscas y en Tournier vemos pues al hombre real. Y ya nada más para cerrar el tema, yo quisiera hacer nada más, detallar el tema cuando dices... Rapidísimo, para que fertiliza la isla, lo hace dentro de una cueva. Okay. Él lo hace dentro de una cueva y representa pues ese útero, esa matriz de la madre tierra, ¿no? Y nada más, cierro ahí el tema. Ok, alguien más que no haya hablado, luego le pedimos a Sergio que concluya y luego yo les platico de la clase que sigue y nos vamos en 5 minutos. ¿Alguien más que quiera participar? Bueno, Sergio, ¿quieres cerrar brevísimamente? No tenía mi mano levantada. Bueno, muy bien. Ok. Solamente, entonces, sí. Perdón, solamente poner el dedo en la llaga. Sí, la relación de Robinson Crusoe con Viernes da pie o es una relación colonialista, es una relación o no lo es, ¿sí? Sí, claro que sí. Bueno, mira. Esto es lo que realmente subyace, ¿no? En este diálogo, en esta relación, en esta confrontación, ¿no? Bueno, es un gran tema y la prueba de esto que estamos platicando es que después de 1 año y medio en que el equipo de fútbol americano, los Washington Redskins, se quedó sin nombre porque se consideraba discriminatorio que fueran los pieles rojas. El equipo acaba de anunciar ayer que se va a llamar Washington Commanders. Pero bueno, esto simplemente nos señala que ese tema está vivo y más que vivo, porque ahorita estamos con que no podemos, sí podemos o no podemos hablar del tema. A ver, Deba, rapidísimo para ya luego irnos. Sí, muy, muy rápido. Pues este tema de la inculturización, ¿no? Que siempre está presente entre naturaleza y cultura. Y pues echarle un ojo al trabajo que hizo Levi Strauss sobre eso, ¿no? Naturaleza y cultura está súper bueno porque ahí puedes ver esta confrontación, ¿no? De qué tanto es tantito, qué tanto nos domestican y qué tanto también, pues, segregarnos, ¿no? De la cultura. Fíjate que yo tengo una muy mala opinión de Levi Strauss, pero es una opinión sesgada. Cuando Marie Yourcenar fue electa como la primera mujer aceptada en la Academia Francesa, un miembro de la Academia que se llamaba Claude Lévi-Strauss dijo: no se cambian las costumbres de la tribu.
para decir que la mujer no debería de entrar, porque era el club de Toby. Ese comentario misógino y machista, tratándose de mi escritora favorita, pues hace que no sea santo de mis simpatías. Adelante, María, rapidísimo. Oh, pues ahora sí tengo que hablar, o sea, me iba yo a callar, pero ahí sí no. Justamente hay un texto que se llama, un texto de Susan Ortner, que se llama Es la mujer respecto a la cultura, es la mujer respecto a la cultura, lo que la naturaleza respecto al hombre. Y hay justamente toda esta idea de que hemos hecho estos parangones, esos paralelismos, ¿no? El hombre es la cultura, la mujer es la naturaleza, por tanto el hombre domina a la mujer, por tanto es un objeto para su apropiación y para su uso y abuso, y toda una serie de cuestiones. Bueno, rápidamente nomás digo que coincido muchísimo con Alberta en lo que ha dicho, el tema es la soledad, el tema es la otredad, o sea, como el otro no significa nada más el diferente, sino el subordinado, al que se domina, al que se puede ultrajar definitivamente, al que se le imponen un orden, el orden que se considera valioso, que es el de la cultura, se le va a imponer a la naturaleza, se la va a someter, se la va a cuadricular, se la va a controlar, efectivamente, como se ha dicho. Una cosa rapidísima es que, bueno, de entrada me saltó que no son los tres autores ingleses, estamos hablando de literatura inglesa y el inglés es Defoe. Y otra cosa que es digamos, un contexto que me parece interesante de parte de la literatura inglesa es que Inglaterra misma es una isla. Y ellos dicen una frase que me encanta, es el continente está aislado. Me parece genial. Bueno, ¿algo más, María? No. Bueno, entonces, bien, estaba yo en la mente pensando cuál era la clase que seguía y dije, pues sigue Los viajes de Gulliver de Swift y me di cuenta que no estaba en el programa. Me tienen que disculpar porque de repente le van a uno las cabras al monte. Entonces, la clase próxima vamos a ver poesía como está ahí marcado y yo voy a hacer una selección de poesía y le voy a pedir a cada uno de ustedes que lea algún poema y hacemos como hicimos en aquella célebre sesión de poesía portuguesa que nos la pasamos leyendo poesía. Pero no podemos saltarnos a Jonathan Swift, que es un poco la continuación de todo esto, porque Los viajes de Gulliver, que son 4 libros en uno Gulliver es chiquito y en otro Gulliver es grandote, y en el otro están los Yahoos, que hoy es el servidor, el famoso Yahoo, son unos caballos muy inteligentes, o los caballos son los Hunims y los Yahoos son otros. Pero el tema es que Jonathan Swift, por su ironía y todo, y por esta idea del otro, es otra manera de continuar con esta discusión entre Robinson y Viernes. Entonces, Los viajes de Gulliver se leen rapidito. Entonces, la próxima semana, Viajes de Gulliver, y leemos poemas. Yo contextualizo los poemas, los elijo, pero si alguno de ustedes tiene un poema de John Donne, el otro soneto de Shakespeare, un poema de John Keats favorito, un poema de Shelley, en fin. De Walt Whitman. Sí, no, porque es norteamericano, ya lo vimos, cierto. Pero de los ingleses, tráigalo, póngalo sobre la mesa, y entonces vamos a dedicar la mitad de la clase a leer poesía inglesa de todos los tiempos, es decir, no nos vamos a quedar aquí porque no podemos, sino más bien vamos a tratar de leer poesía, aunque sea de diversos siglos, Wordsworth, etcétera, en fin, y de paso vemos Viajes de Gulliver de Jonathan Swift, y la clase pues aquí la grabamos. Esta no se las he mandado porque no he visto a Jacobo, pero lo cierto es que pues todo se está grabando, y pues gracias a todos, como siempre, una velada excepcional. Gracias, Laura, no solo por estar aquí, no solo por platicarnos, por haber escrito el libro, que ya lo queremos leer todos. Entonces ahí luego nos Felicidades, Laura. Seguimos. Gracias. Pues gracias, Sergio, por tu gran manera de ubicarnos históricamente. Gracias, Jesús Alberto, por ser el editor del libro de Laura. Y gracias a todos. Bueno, cuídense, ya es muy tarde. Nos vemos la Buenas noches. Bye. Hasta luego. Gracias. Bye. Felicidades, Laura. Felicidades, Laura. Felicidades, Laura. Chava Villazón, hasta ahora te veo. Saludos. Gracias, profesor. Qué padre clase. Sí, gracias, estupenda Arturo, siempre. por invitarme a este grupo. Adiós. Cuídense Gracias. mucho. Ana Lilia, qué gusto verte. Analí, adiós. Buenas noches. Querido Jesús Alberto, cuídate. Gracias, Bye, José bye. Antonio. Gracias. Gracias a todos.